tardes, bienvenidos, bienvenidas a la Poeteca de Canarias, en una nueva sesión de nuestra programación cultural. Hoy vamos a presentar el poemario Esqueleto de la Sombra de Javier Mérida, publicado por Nectarina Ediciones, cuyo directora José Suárez está aquí hoy con nosotros, y les habla Ramiro Rosón, el coordinador de este proyecto cultural, quien va a presentar este libro. Y bueno, para comenzar el acto, les voy a leer un texto que he escrito para la ocasión, titulado Una sombra familiar. El poemario que nos ocupa, Esqueleto de la Sombra, abre las puertas a la reflexión desde su mismo título. ¿Qué es el esqueleto de la sombra? Podríamos trazar una genealogía cultural de la sombra. Podríamos pensar en el Sheut de los egipcios, la sombra que se desprendía del cuerpo de los difuntos, según la mitología de esta gran civilización antigua, y que se representan los papiros del libro de los muertos, en las sombras del Hades grecorromano, condenadas a una pervivencia espectral en el inframundo, en los fuertes claroscuros de la pintura barroca, plasmados en las obras de maestros como Caravaggio, José de Rivera o Rembrandt, o en la sombra de la psicología de Jung, entendida como una proyección del inconsciente, con sus miedos, anhelos e instintos inmemoriales. Podríamos incluso desplazarnos a Oriente y pensar en los títeres javaneses, siluetas de cuero movidas con varillas de madera que se proyectan sobre un fondo iluminado, o en el ensayo Elogio de la Sombra de Junichiro Tanizaki, según el cual en la cultura japonesa el concepto de sombra no posee necesariamente connotaciones negativas y forma parte de la belleza artística. De cualquier forma, el sintagma esqueleto de la sombra nos advierte de que esa sombra, sea lo que sea, dispone de un esqueleto, de una estructura mínima que la define. Pero ¿cómo es ese esqueleto? El poeta nos lo cuenta a través del libro, entrando en diversos motivos e imágenes que configuran un universo personal de recuerdos, sueños y pensamientos, donde se conjugan los tres registros de la mente humana según Lacan: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Para abrir la obra, el poeta invoca a Heidegger con su famosa cita: el lenguaje es la casa del ser. Según Heidegger, el lenguaje constituye un presupuesto indispensable para el concepto de ser y antecede a cualquier investigación científica, dado que la ciencia siempre utiliza algún tipo de lenguaje para su razonamiento. Por este motivo, según el filósofo alemán, el ser humano habita en la morada del lenguaje y los pensadores y poetas son guardianes de esa morada, ya que el uso filosófico y poético del lenguaje en la historia de la humanidad precede a su uso científico. Y así, desde la casa lingüística del ser, en una pirueta dialéctica, Mérida salta directamente al ser de su propia casa en el poema Karma, describiendo sus estancias como si fueran órganos o regiones de sí mismo. De este modo, el lavabo se convierte en pequeño quirófano del afecto y verificador del ser, pues todos los días muchos de nosotros, al levantarnos, observamos la costumbre de mirarnos el rostro en el espejo puesto sobre el lavabo. El dormitorio se convierte en una colección sorda de ronquidos y en una sucesión interrumpida de sueños, presentándose como una versión moderna del santuario rupestre donde los humanos prehistóricos se refugiaban por las noches. Pero Mérida también evoca el paso del tiempo y su propia soledad en la historia de su casa. Mi casa es ahora ese cuarto que yo soñaba de niño para mí, pero en lugar del niño, un soltero, ese ser que juega con su soledad a las casitas. Y también señala con cierta ironía el estilo de vida un tanto insalubre que la condición de soltero puede propiciar en ciertas ocasiones. Mi casa se ha convertido en un curioso berenjenal de aperos para el vicio, el hábitat de un monje compulsivo, privado, un ordenador personal de la ausencia. Junto a la idea del lenguaje como casa del ser, en Esqueleto de la Sombra aparece de forma implícita otro de los pilares del existencialismo de Heidegger, la noción de que el humano constituye un ser para la muerte, es decir, la muerte condiciona de forma inexorable el pensamiento y la acción, como horizontes al que se dirige toda existencia humana. De hecho, poemas como Viejito constatan que somos criaturas hechas de tiempo, provistas de toda la belleza y la tragedia que esta dimensión temporal implica. Usando una metáfora especialmente feliz, las arrugas se convierten en surcos que dejan las caricias del aire, mientras que los dientes se caen porque añoran el sabor del polvo, del que brotaron y al que deberán retornar algún día. Y el poeta concluye que no ha envejecido más en el momento de la escritura, sino que está más cerca, peligrosamente, del confín del tiempo.
Día tras día, el humano se construye desde su resistencia a la muerte, al borrado absoluto de la identidad que acontece con el tiempo. Somos el contorno difuso de la huella, resistiéndose al colmillo lacerante de las olas. Somos, en definitiva, esqueleto de una sombra reseca sobre el tiempo, antes de convertirnos en nada. Y sin embargo, la conciencia de esta fugacidad no desespera al poeta, sino que lo empuja hacia un anhelo de unificarse con la realidad externa, hasta el punto de que en algunos textos, como Pairo, el autor se desvanece como individuo y se convierte en los fenómenos que lo rodean. La música solar que irrumpe en la estancia, un rumor de sombras, los pájaros o los niños chapoteando en la piscina blanda de la tarde. Resulta lógico entonces que el poeta concluya lo siguiente: así es mi nombre ahora, cuando menos he de saberme aconteciendo. Al mismo tiempo, la introspección del poemario favorece que surja la tensión entre la soledad y la compañía, entre la vocación de ermitaño doméstico y el deseo de compartir el tiempo con una persona amada. El poeta se siente seguro en la soledad y encuentra un espacio para conocerse o desconocerse a sí mismo. Quiere mantener su profunda amistad con lo que es frágil y su voluntad de permanecer efímero, plasmada con este ingenioso oxímoron, pues el cambio constituye la única certeza en un mundo en el que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, como dijo Heráclito, en la medida en que todo se mueve y se transforma sin pausa. La vocación del ermitaño doméstico no supone ninguna excepción a esta regla general de cambio continuo, y el poeta, harto de soledades, termina convocando a los fantasmas del amor y el deseo. Si bien estos aparecen desde una óptica desmitificadora y centrada en lo cotidiano, siguiendo el tono irónico y nada solemne que caracteriza este libro. Por ejemplo, en el poema de cómo el hecho compartido con la persona amada se convierte en un territorio en el que suceden innumerables eventos, como un ronquido, un estornudo, una lucha por las sábanas o las sensaciones auditivas y táctiles que genera el momento del despertar. Y en el breve poema Cenit Cero, un objeto tan anodino como un cenicero se erige en metáfora de la persona amada que acaba de marcharse, con una colilla manchada de carmín que reposa junto a las que el poeta ha dejado en el rito cotidiano de fumar. Paradójicamente, la vida íntima del poeta encuentra un correlato inseparable en su imagen pública, adherida como una sombra que lo acompaña a todas partes, ya que el autor escribe siempre para algún público destinatario de su trabajo, aunque en muchos casos pueda tratarse de un público futuro, incierto o hipotético, sin haberse determinado todavía en el momento de la creación. Quienes afirman que escriben solo para sí mismos, en general, mienten, pues si de verdad ocurriera así, ni siquiera necesitarían contarle a nadie que se dedican a la escritura en su actividad. En este sentido, Esqueleto de la Sombra parece movilizar toda una protesta contra la imagen convencional del poeta, pues en diversos textos de este libro, el poeta reivindica su condición de sujeto vulgar y democrático, ligado a todas las vicisitudes propias de la vida humana, incluyendo las más escatológicas o triviales. Por ejemplo, el poema Indino Veritas se abre con una provocadora declaración: todo este tiempo les he estado escribiendo un calzoncillo, como parte de un proceso de desacralización del oficio de la escritura, que en este libro pierde toda su aura sacerdotal para devenir un acto más de la esfera doméstica del poeta. En una línea semejante, el poema Mi Dedo resalta la dimensión material y motora de la escritura, pues aunque la creación literaria puede configurarse como un acto mental en su génesis, requiere siempre de un trabajo físico para su plasmación en la realidad externa. Por este motivo, el poeta afirma que en sus dedos residen la suavidad, la intensidad y la danza que le permiten materializar su voz creadora en el soporte físico de la escritura. Y de igual forma, la dedicación a la escritura no podría concebirse sin todos los demás actos cotidianos que la preceden, pues el creador literario debe ocuparse de numerosas tareas domésticas y en la gran mayoría de los casos debe realizar otros oficios para sustentarse. Esta desacralización de la figura del poeta y del oficio de escribir no podría completarse sin otros aspectos de Esqueleto de la Sombra, como la sátira de ciertos elementos de la vida cotidiana o la contemplación de la vida familiar.
Por ejemplo, el poema en prosa Agua Fría contiene una lluvia de improperios contra la desagradable situación de verse obligado a ducharse sin agua caliente. De este modo, el autor describe al agua fría como delatora implacable de llorica, horrenda crueldad de la mañana o delito contra la salud privada, para terminarla calificando como contrarrevolucionaria de mierda. Textos como Italia, Polonia, Perú, Camerún, Memorias 82-83, ofrecen un recuento de la infancia y adolescencia del poeta durante la década de 1980, evocada a través de una amalgama de referencias al fútbol, los juguetes, la música pop o los personajes televisivos, con una amable ironía no exenta de nostalgia. Y poemas como Domingo Interior Tarde celebran el valor antropológico de la comida como factor de socialización y de refuerzo de los vínculos familiares, con una mirada que recuerda y actualiza las escenas de los antiguos pintores flamencos y holandeses, cuyos pinceles a menudo se complacían en representar los banquetes y celebraciones de las familias campesinas urbanas de su tiempo. Así, el poeta describe la sobremesa como un Serengeti de alma que posee la dicha de no tener el tiempo de marcharse, al mismo tiempo que se fijan detalles como la voracidad de familia vocinera que envuelve la atmósfera de la casa o la risa que estalla en cualquier parte de la mesa, dándole una vuelta de tuerca al refrán según el cual de lo que se come se cría. Mérida afirma que de lo que se come se crea, pues el acto de la ingesta puede estimular la creación literaria con la misma eficacia que una buena lectura. Como colofón de este libro, hallamos un poema titulado Inventario, el cual se refiere a los años en que el poeta residió en un piso de la ciudad de La Laguna, para luego mudarse a Santa Cruz de Tenerife. En ese inventario poético, a través de los objetos domésticos y las variadas imágenes que habitan la mente del autor, se da cuenta de toda una época de su vida. Algunos pasajes de este poema funden lo real, lo simbólico y lo imaginario con una cabalgata surrealista de diversos seres: dioses, cosacos, caimanes, lámparas, murciélagos disfrazados de paraguas, de los cuales no sabríamos si desfilan por las estancias de la casa o por la imaginación del poeta. Y este último no vacila en describirse a sí mismo con ácida ironía, haciendo gala de un humor autodespreciativo infrecuente en la poesía española contemporánea. El melómano insaciable, el lipsómano insalvable, el monje impecable, uno más de esos tipos tranquilos sin tiempo que no descuentan ninguno de sus instantes. El hombre hecho de tiempo, el que busca el ser de su lenguaje en su propia casa, el que se entiende a sí mismo como un ser para la muerte, se presenta en esta ocasión como una sombra familiar para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por extraer tanto de esta brevedad del libro, pero engañosamente breve, otra vez, igual nuevamente, pero intenso. Pues sí, prácticamente Esqueleto de la Sombra es una colección de ciertos poemas que sí que están bastante relacionados con lo doméstico, ¿no? Con ese ámbito de esa parte más referencial de uno, ¿no? O sea, alguno dirá, no, el yo, aquí está todo el yo, en 50 y tantas páginas, pero bueno, sí, verdad que es un recorrido muy nostálgico, entre lírico, también muy... habrá alguna procacidad, alguna palabrota, alguna palabra malsonante, par de ellas, pero bueno. Revolucionaria de mierda. Y muchas otras, pero bueno, creo que es un librito que tenía además ganas de sacar, precisamente para un poco cerrar ese ciclo y abrir otro, que al mismo tiempo, pues no solo la estancia durante 10 años en La Laguna, maravillosa como siempre, sino también la vuelta a la que es mi actual casa, que fue la casa de mi abuela, donde se daban tantos encuentros tan gratos y tan surrealistas muchas veces en el ser familiar, ¿no? Y bueno, pues ahí en ese ámbito, pues digamos que está gestado este libro, ¿no? No sé, les voy a leer algunos de los textos que hay en él, así sin ton ni son. Voy a empezar leyéndole, pues por ejemplo, el primer poema, ¿no? Se llama Karma.
y empieza con dos citas, una del Mío Cid, que es la que empieza el poema del Mío Cid, que dice: de los hoyos tan fuertemente llorando, ¿no? Que cuando Rodrigo Díaz de Vivar está saliendo de Burgos, de Burgos, su correcto, destierro. exacto. Y después una frase del amigo y poeta Sergio Barreto que dice: el hogar va por dentro. Para una poética casista. La memoria de la casa que se queda sola, con sus dos ojos, dos inmensos ojos de estupa que me miran salir, como saciada amante, ahora triste y eterna. El sonido de la casa que se queda sola, el movimiento del tiempo que ahora quedará flotando al pairo de las tardes, susurrando en cada mosca, la ausencia perenne, mientras languidece la pastilla de jabón, estremeciéndose en la penumbra del lavabo, esa insondable y certera penumbra del lavabo, pequeño quirófano del aspecto, el verificador del ser, el lugar más peligroso de la casa. Merodear por la casa sola, en la inmensidad de su esqueleto, como quien recorre con los dedos la faz yerta de la muerte, como quien busca aún signos de vida, de aquello que fue antes, de lo que es ahora y que ahora se fue. El dormitorio, colección sorda de ronquidos, espantapájaros contra mosquitos, sucesión interrumpida de sueños, gemidos, calcándose en las paredes del santuario rupestre, evocador de sombras y diosas reservadas, de solitarias orgías, en difusas noches sin ganas, tantas. El gato que dibujó a un hombre en el silencio de su rabia, el que debió tragarse cada lágrima por tanta palabra, que se soñó conquistado y trueno en la inseparabilidad húmeda que tirita, anocheciendo en las paredes. El santuario que es la casa sola, templo privado de retiro intenso. La casa es la mente, un precioso cofre de tiempo. Vale, les voy a leer este. La Candy. ¿Quieres sentar? Siéntate. Déjalo, no pasa nada. Déjalo, nosotros nos centramos en la lectura igual. Muy bien. No pasa nada. Se llama In Vino Veritas, dice así. Esto es un texto en prosa. ¿En qué página? Esto está en la página 18. In Vino Veritas. Todo este tiempo les he estado escribiendo en calzoncillos, sin que ustedes se den cuenta. No me he visto de domingo para escribir. A veces desnudo, con la polla flácida sobre la tela de la silla, como un apéndice más. Como escribir con una verruga, un herpes o un bostezo. Como escribir triste un poema alegre. Nunca escribo dormido, sin embargo. No se puede escribir soñando. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Borracho sí que les escribo. Sobrio también, que conste. Les escribo fumando. Tengo la habilidad de escribir con un solo dedo. Practico una mecanografía manca, de mutilado por los vicios. Llega uno a hacerse experto, créanme. Les escribo cansado, sin ganas de escribir, pero yo les escribo, osa. Dramas de poetas que solo se fijan en la forma de los charcos después de llover, salvado de la lluvia. No se puede escribir bajo la lluvia, la tinta se corre, el papel se reblandece. Nunca llevo bolígrafo ni bloc de nota. Les escribo cuando llego, cuando he dejado las llaves no sé dónde, cuando me quito el disfraz. Después de todo, en diferido, como un gol repetido desde muchos ángulos de cámara, les escribo cuando no debiera, cuando tendría que estar en la cama, durmiendo, pero insisto, no se puede escribir soñando. En el supermercado, pues no les escribo. No les escribo en el trabajo, les escribo en calzoncillos, cuando hace frío, en pijama. No resulto nada sexy escribiendo, no escribo con voz en off, eso es mentira. Se escribe como un polvo a salto de mata, cuando no me ve nadie, por la noche, de madrugada, mientras vigilo las tostadas. Les escribo mirándome al espejo, sacándome los zapatos, canturreando por la casa, les escribo cosas, les escribo. A lo mejor no pienso en ustedes cuando escribo. Es probable que no piense en nadie cuando escribo. No sé por qué escribo, pero escribo. En calzoncillo, con las piernas cruzadas, con olor a pies, les escribo. Con mi mal aliento, serio. No sonrío cuando escribo. No hay amabilidad ni cortesía, no hay complacencia. Solo escribo y miro lo que escribo. Leo lo que escribo, me recreo. Como si me lo escribiera otro. Me encantaría saber que me leen en calzoncillos, en bragas, sin calzoncillos, sin bragas. Solo porque les escribo. No por otra cosa. Cosas les escribo.
Yo solo escribo, de verdad, no por otra cosa, sino solo porque no sé hacer bien otra cosa. Bueno, sí, sé hacer arroz blanco, pero mientras hago arroz blanco no les escribo. Como cuando busco las llaves frenéticamente por toda la casa, como cuando cojo el ascensor. Escribir en un ascensor es de enfermo, es imposible, no da tiempo. Nadie escribe así. Yo por lo menos les escribo en calzoncillo, y lo digo, y lo escribo. Me gusta escribirles. Me da igual si me leen de verdad, no se sientan obligados. Este se llama, a ver, vamos a por el del agua fría, página 40. Agua fría. Némesis de indulgentes, suplicio de pusilánimes, delatora implacable de lloricas, tormento de débiles, horrenda crueldad de la mañana, tercermundismo para prepotentes y conformistas, imperdonable insolencia del azar, hedor de higienes presurosas, incompletas, agrio insulto al progreso, a la dignidad, al confort, incívica, atentado contra la integridad física y mental, improvisación inmediata de excusas para impuntuales, digestión en peligro, delito contra la salud privada, guerra psicológica contra el bienestar, agua fría contrarrevolucionaria de mierda. Y con un pelete que no vea. Este texto se titula Bombillas, está en la 49, es otro verso en prosa. Dice, se me fundieron un par de bombillas hace unos meses y en realidad pensaba que no eran bombillas tan importantes como las de la cocina, a la cual entro y salgo, enciendo y apago, incluso las de la lámpara del comedor, siempre encendida para nada, distraída, iluminando una mesa vacía mientras la velada discurre entre las penumbras del salón. Las del aseo son importantes, es así. Nada hay más peligroso que un baño a oscuras. Ese espacio angosto que requiere de esa litúrgica precisión para moverse en él propia de karateca. El cuarto de baño debiera ser siempre la habitación más grande de la casa. Con los siglos se ha hecho del aseo una cuestión meramente higiénica, una cosa oblicua, como todo trámite. Hay quien aún puede disfrutar del ritual y alegre solazarse en un buen baño. Maquillarse en el cuarto de baño es siempre cuestión de premura, de último retoque contra el tiempo. Sin embargo, un tocador frente al que las damas se recrean y confiesan el reservado encanto de sus revuelos, mecanismo íntimo de toda mueca, la hermandad clandestina con sus comisuras entre parpadeos, permite que asistamos a ese su embelesante cortejo de la belleza hacia ellas mismas, frente al espejo, desenfocados cuando la mujer seduce a la dama y ambas sucumben al debido encuentro de sí mismas. Como actrices en sus camerinos, donde siempre se respira, hay vida y una cuidada proporción entre lo vano y lo solemne. Las actrices salen de dentro, los actores, en cambio, o son vanos o son solemnes. Aún siguen buscando el término medio, no por lo que esperan, sino por lo que se juegan. Entran de fuera, irrumpen. En el juego de jugar de ambos todo se enciende, a menudo arde. Por eso hay bombillas que son importantes. Las del dormitorio, salvo las de las mesillas para leer y desnudarse, se pueden fundir cuantas veces quieran. Lo que les quería contar es que hoy compré bombillas y que me encantó encender y apagar la luz varias veces, después de desmontar un plafón y volverlo a montar, con la dificultad que se entraña para un elefante como yo por la mañana. Bueno, les voy a leer, la verdad que son algunos textos un poquito largos, pero bueno, creo que son bastante dinámicos dentro de lo que cabe. A ver si encuentro aquí. Italia, Polonia, Perú, Camerún. Memorias del 82-82. ¿Qué página es? Esta es la página 44. El álbum del Mundial 82. El de ETE. El del retorno del Jedi. El álbum del Mundial 82. El de Naranjito. El de la secuencia aleatoria de países. De recuerdos de gente cansada. El pegamento. Yo de Rossi, mi hermano de Armstrong, Irlanda del Norte. Desde entonces le gusta el verde. Luego el subbúteo. Aquel dolor de uñas, peanas. Futbolín para expertos en boliches, montar el campo, la tela verde sobre el suelo, ritual, para mí, de toda derrota, la pelota grande. Como en el subbúteo no estaba Armstrong, adoptó a Rummenigge, el Garfunkel de Alemania Federal. Yo siempre era los malos,
Darth Vader, el lado oscuro, mi mal perder. ¿Quién se acuerda de Nkono, portero de Camerún? Aquel hombre negro, alto, vestido de la fuga de Logan, como Arconada. Impresionaba aquella estampa. Camerún era un país. Arconada, guardameta con aspecto de funcionario, le rompieron la tibia y el peroné que Alaska y los pegamoides movían cuando cantaban bailando. Entendí su dolor cuando me explicaron en naturales lo que era la tibia y el peroné en el colegio. Arconada, el manolete del fútbol español. España-Malta, aquel gran fraude. Malta no podía ser tan mala, 12 goles a 1. Mi padre me estaba pelando cuando a Remedios Amaya le pusieron un 0 por preguntar en pleno Festival de Eurovisión quién maneja mi barca en Múnich, República Federal de Alemania. Descalza, risas. Felipe González, aquel pasillo, el cuarto grande, los soldaditos de Timpo, los calzoncillos de Guasona, la cama de Venezuela, como el libro gordo de nuestra prima, también de Venezuela. El club de las piscinas, a bañarnos, el escalope, la correosa tarta de chocolate. Calle María Cristina, calle Ramón, Trujillo Torres, 300 millones, informe semanal, sesión de noche, anillos de oro, verano azul. Moría Chanquete mientras Willy Fox empezaba su viaje. Mayra Gómez Kemp, que es cubana. El 1, 2, 3, la Ruperta, Botilde, tuvimos el juego de mesa. El Chollo. Han perdido este coche, un Renault 4 puertas, este apartamento en Torrevieja. Hasta aquí puedo leer. Bigote Roset, Raúl Sender, Chavito Mucha Marcha, Antonio Sores. ¡No, hija, no! Eso era sagrado. Antes del 1, 2, 3 fue lápiz y papel. El inquietante comienzo de la clave. Balbín, el señor aquel, con todos aquellos hablando de aquellas cosas. El sabor de la mantequilla en las tostadas mientras daban retorno a Edén por la tarde. Stephanie Harper, desfigurada por un cocodrilo. El doctor, su marido en la serie, al cual decían que se parece a mi padre y a Kenny Rogers. El vídeo Fisher, en el que grabé Mascarada con Rod Taylor. El capítulo de Raúl Salazar, de Katia Arakova, búlgara ella, espía, que la detenían en el aeropuerto de Lisboa. Para los americanos, Portugal era todavía una cosa exótica sobre la que proyectar postdictaduras. Falcon Crest, Dinastía, Canción Triste de Hill Street, tengan cuidado ahí fuera. Eran esas nuestras tardes. Yo le escondía los coronas a mi abuelo. En la joyería los fritolai, la natilla de chocolate y los opal fruit, circa enseñándome el nudo gordiano en el buró. La visita ocasional a la casa portuguesa en busca de Chewbacca, el juego de Firefox en las maquinitas del vicio de la esquina a donde nos escabullíamos, el gran estreno de Thriller en Maya, el Spectrum 48K, cuando Horacio se iba a esquiar. ¡Las pícaras! Desde el pasillo, yo que no me sabía callar desde que empecé a hablar, el escándalo. La segunda cadena, aquellos 2 rombos que pesaban como 2 losas en la oscuridad. El Volkswagen Escarabajo azul, TF9305C, porque me dio miedo el Ford Mustang. El amarillo, TF3709A, antes el NSU. Mi madre fumaba Kent y leía el perfume de Swiftkind en el sofá. Me encantaba el olor cuando encendía cigarrillos. Entonces ella tenía 35 años. Mi padre grababa flamenco en cintas Sony. Dibujaba casas a Rotring en su tablero, bajo flexo, aquella precisión, el eterno misterio de sus cosas, la famosa grapadora, las sábanas de Barrio Sésamo, la crujiente litera. ¡A la cama los dos! Bueno, y voy concluyendo con el poema que da nombre al libro. Se titula Esqueleto de la sombra. Es así. Página 33. Somos un rastro del presente, esqueleto de una sombra reseca sobre el tiempo. Humo, alma que se desprende de todo lo que ardimos en cada incendio apagado. Somos el contorno difuso de la huella resistiéndose al colmillo lacerante de las olas. El escombro del atrás, silencio cansado de querer decirlo todo, conjetura de la memoria. Somos como dejamos, como volvemos a ser. Somos la última vez que nos veamos así. Incluye, a ver, uno que sea así más o menos. Fantasma. Página 34. Te miro dormir. El ruido del tráfico, la luz, por tenue que sea, te deja dormir. Te mueves mucho,
tanto que al despertar de un humor envidiable, parece que por la cama hubiera pasado una estampida de jabalíes. La sábana ligada a los tobillos, el brazo izquierdo cosquilleando por haber estado tanto tiempo bajo el pecho, lamparones de baba vieja en la almohada, el pijama húmedo de sudor, el aliento a perros muertos, restos de pestañas. Esa deliciosa manía que tienes de poner el despertador 2 horas antes para ganarte el placer de apagarlo y remolonear, retosar bajo el edredón, gimiendo de placer, el cálido placer de saber el tiempo que te queda por delante. Sé que a menudo no sueñas. A veces dices que te despierta el sonido del timbre, que te levantas y vas y abres la puerta o descuelgas el telefonillo y no hay nadie. Siempre en lo mejor del sueño, cuando sueñas, y no hay nadie. Es una floración abrupta, impertinente. Entonces ya en pie vas a orinar. Aún en estado de sopor te sientas en la taza y orinas con violencia todo lo que no orinaste, dichoso embeleso. Te miras al espejo, toses ámbar, te horrorizas. La liturgia de lavarte la cara 3 veces antes de ir a la cocina y preparar café. Te lías un cigarrillo y esperas. Deambulas por la casa sola, pones música, te rascas el culo, erotizante ris por debajo del elástico. Te estiras mientras alzas una especie de llanto o lamento, con los brazos en alto, un sonido de orgasmo, una danza africana, y todo tu esqueletito hace crack, como si se te recolocara el alma. Huele a pies, la ropa humillada, dispuesta de cualquier manera sobre el escabel. Regresas al dormitorio, sobre la mesilla, el libro, el capítulo que se quedó a medias, antes de que el peso del sueño te dejara en ascuas, y recuperas la historia ya en el sofá. Borbotea el café, te sirves una taza, escueta, bien cargada. Enciendes el cigarro, miras por la ventana con la tacita en la mano. Pronuncias pequeñas cosas, gilipolleces ante el espejo, gestos, muecas. Podrías dedicarte a eso, piensa, a doblar películas, a proferir solemnes discursos, a conjurar íntimas payasadas. Pero lo cierto es que ya has dado de lleno en el día. Los minutos te pellizcan, te empujan a la ducha, esa ducha breve, rápida, te deshaces de toda miasma. De modo que vuelves a tu nombre, a tu ser, a la vida. Te quitas una legaña, te tiras un pedo bien sonoro, antesala de un buen tronío, y terminas el capítulo del libro que se quedó a medias. Tiras de la cisterna, te lavas los dientes, te preparas para la vida, y 10 pisos más abajo todo el mundo va a donde va. En el paso de peatones piensas con alarma si apagaste el fogón, si cerraste la casa convenientemente. Ya lo sabrás al volver. Bueno, voy a leer para terminar este domingo interior tarde, que eran aquellos domingos en casa de mi abuela, ahora en mi casa. Un poco viñetas, sketches así, pero que nadie se dé por ofendido. El sueño de la cacerola. Imagina un guiso imponente, un hambre saciada, la emigración del sabor de humildes lentejas, suavidad de zanahorias, voracidad de familia vocinglera, la risa que estalla en cualquier parte de la mesa, comedor trepidante, quienes dormitan en el sofá ajenos a la timba de chinchón, al licor de hierba, al mejunje, al meneo de la próxima partida, yo y mi parque móvil de miniaturas, el alcohol a raudales modificando comisuras, elefantes que deciden descansar en el pasillo, Serengeti de almas que poseen la dicha de no tener el tiempo de marcharse, el hacer de toda la tarde lo constante del licor, abuela que arría velas de navío hacia el momento sutil de la marcha, el aire que deja en su bondad discreta, la respiración luego se acoge a sagrado, una iglesia de macacos que se quitan pulgas y pólipos de las orejas, un aire que ya es casa, esta casa que sigue siendo templo, lugar donde renacer es principio y causa. Todo lo demás viene haciéndose. De lo que se come, se crea. Espero que te haya gustado la presentación tanto como a Ramiro. ¿Puedo preguntarte una? Sí, claro, desde luego. Tú como poeta, ¿qué piensas que significa la poesía? Esa es la gran pregunta que
que no sé responder. Yo creo que ni yo ni nadie. De todas formas, la poesía creo que es es un momento de, no sé, de interiorización de todo lo que te pasa afuera. Uno lo vuelca, es no sé, un lenguaje muy loco, ¿no? Muy mágico, no lo sé. La verdad que a esta altura todavía no sé qué es la poesía. Yo como veo un poco de lo que he leído y he hecho un vistazo, veo tu poesía como si fuera una manera de desahogo. También, claro. Desahogo sumergido en una realidad muy negativa. Algo así. En ese libro, quizás. El tema es que, claro, o sea, en este libro hay muchos estilos, hay una lírica, también hay memoria, sí, pero quizá más que negativo, yo diría que es más... a mí no me gusta equiparar lo pesimista con lo negativo, porque creo que un pesimista es un optimista bien informado. Claro, o sea, entonces sí, hay visos de realidad y de muchas cosas, hay también mucha autoficción también, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, mi visión de la vida un poco es eso, estar aquí, o sea, siempre digo, como digo en el final digamos en la contraportada, es la vida que nos queda por detrás, más que la vida que nos queda por delante, ¿no? Eso ya no lo sabemos, pero la vida que nos queda por detrás pasa, ¿no? Y nos deja pozos diferentes. Parece como que es nueva idea para otro libro que no tiene nada que ver. Siempre. Parece así. Siempre. Este libro, te digo, es un compartimento un poco estanco dentro de todo lo que es nada. Claro, o sea, porque además abarca casi 10 años, desde el año 2015 hasta el 2016 aproximadamente. Entonces hay muchas vivencias ahí de muchos tiempos. ¿Cuándo escribiste estos poemas? Estos poemas se fueron escribiendo, empezaron a escribirse desde el año 2005 hasta el 2016. Del 2005 al 2016, una década. Prácticamente. Y ahora es cuando los he publicado. Ahora cuando lo he publicado. Con corrección. Algunas sí, claro. No, he procurado por lo menos dejar los poemas tal y cual salieron. Porque eran... yo no suelo hacer poemarios temáticos o poemarios que, digamos, tengan un hilo conductor, ¿no? Resulta que los últimos dos, tanto Las reglas del fuego como este, resulta que sí están como más... más estructurados. Y en este caso eran, claro, como eran poemas, digamos, que eran, como dice Guillén también, ¿no? Que son, quizá que salen así como mucho más desde la parte más, quizá más cruda, ¿no? De la realidad, ¿no? Sí, pues están así dejados ahí. Por eso hay poemas que son muy procaces, tienen palabras pues, consonantes como polla, coño, mierda, ¿sabes? Es como lo del cacaculo pedotí, ¿no? O sea, un poco así, también es como una especie de rabieta de niño también, ¿no? De un estilo de postmoderno. Sí. Yo siempre me he declarado incorregiblemente postmoderno. Yo creo que tú, lo interesante es que tienes una amalgama de estilos ahí, porque si en las reglas del juego, por ejemplo, también está el humor y la ironía presente, pero era quizá un poemario más lírico. Aquí sobresale el uso de la ironía, del sarcasmo. Y bueno, tienes ahí pues, yo creo que una amalgama de estilos muy interesante, porque hay algo de realismo sucio, hay algo de poesía de la experiencia, pero a la vez hay una vía abierta a lo simbólico y a la imaginación que bueno, que yo creo que no muchos autores actualmente tienen la suerte de desarrollar. Señor Javi, si yo llego a saber todo eso, ¿no te publico? O sea, no te queda nada. Te faltó prólogo. Nada de la influencia de los calzoncillos, tipo. De la marca del frenazo. Te impactó, ¿no? No, hombre, claro, el frenazo porque no me queda atrás, ¿no? Claro, exacto. Bueno, ay Dios, es verdad, sí, que va a dar. No, pero que a colación de lo que dice él, ¿no? Hay una nostalgia de la nostalgia, ¿no? De lo vivido, ¿no? A veces con dolor, a veces con alegría, pero ¿qué es lo que te ha traído aquí? Exacto. Te digo, o sea, hay, por ejemplo, el poema este de Italia, Polonia, Perú, Camerún. Pedro me sugirió una frase que al final no incorporé porque lo incorporé en otro poema, que era algo así, que era lo de super ratón se va a caer al pantano de cocodrilo. Y esa frase sí que es surrealista, ¿no? Porque era un juego que teníamos en mano yo de pequeño, ¿no? Entonces, claro, o sea, es que podría haber incorporado muchísimas más cosas ahí.
pero el poema sería interminable, ¿me entiendes? Entonces, digamos, por eso el poemario es un poco fragmentario y aparte tiene pues diferentes ritmos. Hay momentos en los que hay poemas así muy largos, muy torrenciales dentro de lo que cabe, como sugería Elena, ¿no? Que son así como rum, como así se quedan. Y hay otros que sí están más, digamos, reflexionados, hay una visión un poco más trabajada dentro de lo que cabe, ¿no? Y quise hacer esa mezcla un poco para darle diferente rítmica y un poquito de... Y hoy me bañé con agua fría. Desde lo juro, nunca me pasa, pero hoy se había agotado. A mí me encanta el agua fría. A mí no. Cuando hace calor, Sobre todo en verano, ¿no? Yo no iba a beberla. Tienes un pasaje rápido. Sí, siempre procuro incorporar la ironía, un poco el sentido del humor, que creo que también es algo bastante de lo que se carece aquí endémicamente en la parte de la literatura. Gracias. El hecho de tomarnos a veces tan en serio como poetas, ¿no? Como es que soy poeta. Falta la cercanía, esa de Falta decir, muchas yo veces tengo esto igual que lo tienes tú, te Exacto. pasa esto. Es un me poco pasa también lo igual, que quería pasa igual. transmitir, exacto, o sea, como bien dicen, ¿no? Un poco transmitir también esa como también decía Ramiro en el texto, ¿no? Esa desmitificación un poco también de esa figura que está detrás del libro, ¿no? Cuando pongo ese el de Invino Veritas, digo, no escribo con voz en off, eso es mentira, ¿sabes? No, está uno escribiendo, y tal, no sé cuánto, ¿no? O sea, uno no habla como en los doblajes. Entonces, claro, un poco quitarle un poco de hierro a todo eso, ¿no? Y creo que, espero, ¿no? que les guste el poemario por eso, por esa cercanía, esa frescura. Le comentaba a Belén cuando me preguntó por el poemario, ¿no? Yo recientemente había terminado de leer su novela, ¿no? Lluvia horizontal, y le dije, digo, igual, o sea, seguramente te va a gustar porque va un poco a la par, ¿sabes? Porque es también como una especie de diario dentro de lo que cabe, ¿no? Pero claro, hay mucho de autoficción, hay también mucho de realidad ahí dentro, ¿no? ¿Sabes? Y también, pues bueno, con el tema de la constante soltería, ¿no? Que también pues, tiene su cosa. Y la gata no aparecía en todo el No estaba en ese momento. No estaba, claro. Si aparece Claro, Pum, si aparece Pum, que es el gato anterior que tenía, en algún poema por ahí velado. Porque el Pero- poemario de la gata va a ser. Sí, no, lo de Vela va a ser monumental. Pero bueno, pues nada. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Javier. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, Ahora es el ya. momento de la el momento de la pitanza y de partir. Yo firmo ahora. ¿Quieres decir? Claro, que sí, que en el caso de Mira un poquito con llegaste justo en el...